Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a una nueva entrega de Dragon Ball y los videojuegos. Hace tiempo que os quería hablar de los Dragon Ball de NES, pero pensé que lo mejor sería empezar por el principio. Y el principio significa irse al primer Dragon Ball que salió y que no era para la consola Nintendo ni tampoco lo hizo Bandai. Se trata de la consola Cassettevisión, muy desconocida aquí, y el juego Dragon Ball Dragon Daihikyo. Un título muy distinto a lo que hemos visto hasta el momento, un juego al que se le notan los años y un juego que tiene de especial pues ser el primer videojuego protagonizado por Son Goku. Vamos a ver que tenía un juego que nos ha costado mucho jugar, probar y encontrar información de él, así que vamos a ello y esperamos que os guste. Dragon Daihikyo salió en 1986, 2 meses antes del Dragon Ball que saldría en NES, y era un juego para la consola Super Cassette Vision, una consola que nació en el 84 con ganas de luchar con la plataforma de Nintendo. Estamos ante un shoot 'em up, un juego tipo Gradius, por ejemplo, donde con Son Goku encima de la nube quinto íbamos superando niveles eliminando dos tipos de enemigos, unos aéreos y otros más terrestres. Para hacerlo teníamos el Kamehameha, que ya lo habéis visto, y nuestro bastón mágico, pues casi de goma, porque ya veis que tenía unos movimientos poco realistas y que no tienen nada que ver con el bastón mágico original. Teníamos que superar 7 niveles en total, consiguiendo la bola de dragón en cada uno de ellos para llegar pues al final a Shenron. Dos botones de ataque, movimiento total por el escenario, ya lo estáis viendo, y varias cosas curiosas. La primera de ellas, aquí lo veis, nos encontramos con la cara de personajes míticos de la saga. Esta es Bulma, no se parece, hay otros que se parecen más, y las caras nos sirven para dar puntos o para conseguir power-ups. Aquí veis la flecha esta, la flecha era necesaria para superar el nivel. Tú tenías que encontrarla destruyendo elementos porque si no solo podías llegar a la mitad del nivel y no te podías pasar la fase en cuestión. Aquí veis a Puar, por ejemplo. La verdad es que los personajes que íbamos descubriendo cuando rompíamos pues una piedra o un edificio nos daban ataques especiales. Por ejemplo, el padre de Chichi nos permitía tirar Kamehameha de manera infinita y constante durante mucho rato. La verdad es que el título pues no lucía nada mal a nivel visual, tal y como estáis viendo, si lo comparáis con el juego de NES que salió ese mismo año, pero sí que la jugabilidad era un poco alejada de lo que podía ser Dragon Ball. Cuando llegamos al final del nivel, si teníamos la flecha en cuestión, teníamos que llegar a una zona, por ejemplo, desértica, como es este caso, y teníamos que encontrar la bola de dragón en alguno de los castillos que íbamos destruyendo. Había algunas trampas como el End este, por ejemplo, que si lo tocábamos nos mandaba directamente a la pantalla de inicio, o sea que era una trampa. Bueno, trampa, era evidente lo que decía, pero es curioso que un ítem de este tipo, pues si lo cogieras, te rompiera la partida del todo, la verdad. Aquí tenéis la bola y ya pasamos al siguiente nivel. Los enemigos se ambientan un poco en lo que vimos en el primer arco argumental de Dragon Ball. Aquí veis, por ejemplo, el robot de Pilaf, lo recordaréis, y vamos encontrándonos enemigos de todo tipo, pues con los que se enfrenta Goku cuando es pequeño. También está el mismo Pilaf, que ahora lo vais a ver, y cada uno tiene sus patrones que tenemos que ir aprendiendo, sobre todo porque en los niveles más avanzados se van mezclando todo tipo de obstáculos. Habéis visto a Bulma que nos lanzaba una cápsula Poi Poi y que si no la cogemos y toca el suelo se convierte en un vehículo. Aquí estáis viendo a Pilaf cómo lanza pues una serie de objetos. A medida que vamos avanzando nos encontramos otros enemigos de la Red Ribbon, por ejemplo, y sí que es cierto que el argumento no está del todo bien hilvanado porque nos enfrentamos a la Red Ribbon, pero cuando llegamos al final vemos como Oolong pide el primer deseo, que eso pasaba antes. Ahora habéis visto cómo hemos cogido el power up del padre de Chichi y nos permite tirar Kamehameha por activa y por pasiva. La mecánica de juego era siempre la misma, menos cuando nos encontramos al maestro Muten Roshi. Aquí lo veis que podíamos luchar contra él como si fuera un juego de lucha clásico 2D, y ahí lo veis. Teníamos patadas y puñetazos, pero es verdad que era tremendamente complicado jugar porque los controles eran duros, los saltos ya veis que no tienen ningún sentido, y la hitbox para golpear a nuestro enemigo era un dolor de muelas tremendo. Además, más avanzado, Muten Roshi se transforma en ese gigante que tira el Kamehameha y todavía es más complicado de ganar. En todo caso, ya veis que gráficamente pues era bastante fiel en este sentido. Aquí veis al Ninja Murasaki, otro de los enemigos de la Red Ribbon. También estaba pues ese robot gigante que parecía Terminator. Aquí veis el conejo de los bandidos con los que se encuentra Goku al principio del juego. Y aquí veis al Terminator, que eso sí, no se parece demasiado comparado con otros, que ya habéis visto. Seguramente este y Bulma son los que menos se parecen a la versión original.
Es bastante exigente el juego, el control y saber esquivar todos los elementos, saber usar el bastón en cada momento, pues tienes un jundia porque la verdad es que hay muchos elementos en pantalla, sobre todo cuando estamos en la parte final donde se van sumando enemigos, se van sumando pues todo tipo de obstáculos y la dificultad sube lo suyo. Un título muy especial por ser el primero, por ser el único que no distribuyó Bandai y porque, bueno, pues tenía su gracia a jugar con Dragon Ball. Aquí veis la portada que tiene. Es una maravilla el diseño con Muten Roshi, los de la Red Ribbon, Bulma y Oolong en el fondo. Y un título, pues, que tiene el honor de ser el primer videojuego de Dragon Ball. Ya lo habéis visto, las cosas han cambiado bastante, aunque es verdad que este Dragon Ball pues tenía señas de identidad de la franquicia de Toriyama sin ninguna duda. La próxima semana vamos a tocar algunos temas más interesantes de los inicios de Dragon Ball, así que estad atentos y ya sabéis, los domingos en Medistation. Hasta la vista.